Bienvenidos a Trasfondo Político. Hoy nos acompaña en el estudio el doctor José Luis Cuevas Galloso. Él es aspirante a la rectoría de la Universidad Veracruzana. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Mucho gusto en estar con ustedes, Rocío, y gracias por haberme invitado. Al contrario, gracias por estar con nosotros aquí en Trasfondo Político. Gracias. Usted es doctor en Derecho Público. También es especialista en Derecho Procesal Civil, en Litigio Estratégico y en Derecho Familiar. ¿Qué cambiaría usted en la Universidad Veracruzana? Bien, pues básicamente a partir de estas visiones que está planteando y también la experiencia que he tenido, la fortuna de ser director de la Facultad de Derecho, me han permitido conocer a la universidad. De hecho soy egresado de ella, y este doctorado al que te referías, pues lo desarrollé también en el seno de nuestra universidad. Bien, ¿cuáles serían los cambios sustanciales que se tendrían que realizar? Estos tendrían que atender sobre todo al entorno que en este momento existe en el mundo y que fundamentalmente en el estado de Veracruz, pues tenemos esta circunstancia de la pandemia. Y por tanto es necesario, desde mi perspectiva, realizar una adecuación a los planes y programas de estudio de todas las licenciaturas. Lo primero que tendremos que hacer, una vez que estemos en la rectoría, sería convocar a una reorganización, a una revisión de los planes y programas de estudio de todas las licenciaturas, de los TCUs y demás, para que tengamos dos cosas fundamentales. Una tiene que ver con el aspecto de los contenidos que se encuentran en ellos, y que con base en esto y en una consulta, que es uno de los ejes que permean al programa de trabajo que habremos de presentar, encontrar la forma de que estos contenidos respondan a la realidad social en este momento, ¿no? Entonces, esa es una parte. La otra son las vías, los canales a través de los cuales podría realizarse esta nueva forma de educación. Porque la pandemia nos tomó de sorpresa, y con esfuerzos importantes de carácter administrativo, de docencia y también de los propios alumnos, se fueron adecuando la manera de recibir esta instrucción para la formación educativa. Y como tenemos también en el eje una educación de calidad, pues es necesario realizar estas adecuaciones. Entonces, Rocío, es importante que se pueda tener claro que sin duda, bueno, va a iniciar este semestre en el mes de agosto para la mayoría de las licenciaturas, y que se continuará con el trabajo que hasta ahora han ido desarrollando docentes y alumnos en este proceso de aprendizaje. No obstante, el punto central es ver en aquellas experiencias educativas de las diferentes licenciaturas que requieren la presencia de los estudiantes y de las estudiantes, cómo se lograría esto, ¿no? Creo que no podemos imaginar a un médico, a un odontólogo, a una persona que está en biología, ¿no? que necesita realizar algunas actividades de laboratorio, o todas aquellas que son pues, necesarias en ese sentido. Entonces, buscar los escalonamientos para que puedan asistir hasta que efectivamente nos encontremos en una condición de inserción de los jóvenes en este sentido. Esto además, Rocío, nos va a permitir el encontrar estos mecanismos para seguramente poder abrir la oferta educativa de la universidad. Es decir, una de las enseñanzas que nos ha dado esta pandemia es encontrar estos canales a través de los cuales las clases no necesariamente tengan que ser todas presenciales, salvo en los casos de los que hablábamos hace un momento. Pero encontrando estas vías, pues creo que sería una cuestión útil para avanzar no solo en la forma de la educación, sino también de aperturar en la medida de lo posible y con pasos programados, por supuesto, la oferta educativa de la universidad. Usted tiene más de 25 años en la universidad como docente en la investigación y bueno, en el litigio. ¿Qué sería lo que cambiaría dentro, por ejemplo, de los planes y programas de estudio para tener inclusión? Sí, para la inclusión. Bueno, la inclusión requiere observar uno de los ejes que se encuentran también, y que tiene que ver con la función de la universidad en vinculación con la sociedad. Si nosotros no volteamos hacia las necesidades sociales que tendrán que ser vistas en este nuevo rediseño curricular de las licenciaturas del que hablo,
Entonces no encontraríamos la forma de colocar a nuestros estudiantes primero en las prácticas que se requieren, posteriormente en el servicio social y al final en una inserción de carácter social, pero ya laboral, ¿no? ¿Cómo realizar esta parte de la inclusión? Bueno, la inclusión tiene varias aplicaciones que pueden pensarse. Una tiene que ver con el aspecto de carácter físico de la propia institución. La mayor parte de los inmuebles que están en lo que fue o en lo que es la zona universitaria, pues fueron construidos entre los años 70 y 80, en donde estas políticas de inclusión, por ejemplo, de los escalones que no había, en los que no había rampas, algunas facultades empiezan a tener ya la posibilidad de estas rampas de acceso, ¿no? La situación de los baños también era una circunstancia que había que observar. Seguramente cuando tú estuviste estudiando, pues veías estas necesidades, ¿no? Entonces, la situación de la inclusión tiene que ver con los marcos generales para que la colectividad estudiantil, académica y también de trabajo administrativo pueda tener un entorno viable para esto. Sigo con el entorno físico. Se ha pensado en colocar algunos espacios, por ejemplo, para la lactancia, ¿no? En el caso de las mujeres, y aquí la inclusión la colocaríamos a la par de un eje transversal que es la equidad de género, ¿no? Salvar esas distancias en las que somos diferentes hombres y mujeres y por tanto se requiere atender esas especificidades que tradicionalmente no se han atendido. Bueno, la otra parte de la inclusión tiene que ver también con las personas que tengan discapacidades. Entonces, en algunas licenciaturas, en algunas facultades, en algunos inmuebles, hay ya impresoras, por ejemplo, táctiles para las personas con deficiencia visual o también rampas de acceso para las personas que tienen que transitar por ella. Hay personas que tienen algunas otras discapacidades y que deben ser atendidas. Ahora, la inclusión en un siguiente plano, y que esto es muy importante, tiene que ver con la interculturalidad. Es decir, dentro de lo que implica la Universidad Veracruzana, que no es solamente un campus, sino que son 5 distribuidos en en todas las zonas del estado, norte, centro y sur, hay diferentes necesidades, hay diferentes detonantes de desarrollo que tienen que atenderse para que con base en ellos se estructure justamente de lo que hablaba de los programas de estudio y de los planes de estudio. Bueno, entonces incluir significa tener esta posibilidad de diálogo, y aquí es algo que me parece importante, Rocío, que la escucha inicial, posteriormente la consulta que se haga por cada una de las regiones y posteriormente a partir del diálogo la construcción de estos acuerdos va a permitir tener a una universidad inclusiva. Es decir, cabemos todos en la universidad y estas diversidades que tenemos en las diferentes áreas nos enriquecen sin duda, nos hacen mucho más fuertes. En la semana pasada en esta semana tuve la posibilidad de estar en el puerto de Veracruz, en donde hablábamos sobre detonantes económicos, como lo podría ser la situación portuaria, la API grande que se ha creado, ¿no? Entonces, si nosotros vemos cuáles son las necesidades que hay en este contexto social, cómo incluirlo, cómo insertarlo, cómo responder desde el aspecto social con la universidad, creo que tiene que ver con una posibilidad de desarrollo en el que contribuye la universidad a este desarrollo económico y que también nos permite ver cuáles son las necesidades de inclusión que se requieren. Otro tema muy importante que tiene que ver con la inclusión es atender a esa enorme riqueza cultural que tiene México y particularmente Veracruz con relación a los pueblos originarios. La UBI es un lujo de la Universidad Veracruzana. Tener una universidad intercultural en el seno de nuestra universidad y atender a estas necesidades y demandas que tiene las culturas que existen en nuestro estado, pues creo que es muy importante.
He participado en la configuración de algunos programas de estudio y de un plan de estudios básicamente, ¿no? De una licenciatura en Derecho con un enfoque de carácter intercultural, con este enfoque, en el cual hemos aprendido a tener esta posibilidad del diálogo. Ellos nos enseñan claramente cómo se lleva a cabo. Entonces, la UBI, por ejemplo, en la configuración de sus programas, hay una consulta, no solamente a los sectores productivos, sino a la sociedad misma. Es decir, tú puedes encontrar en la UBI a habitantes de esas poblaciones, madres, padres, hermanos, que hablan sobre las necesidades que se tienen y que con base en ello se construyen los programas. Entonces, como te darás cuenta, esta situación de inclusión, de la interculturalidad, ¿no? Que nos permite llevar a cabo una construcción, digamos, acorde a las necesidades y que con base en ello, un planteamiento adicional que se tiene es que pueda construirse de esa forma la revisión de los programas de estudio actuales en la Universidad Veracruzana. Otro tema importante sin duda es la perspectiva de género y un tema importante es la normatividad. ¿Se realizarán algunas adecuaciones? Sí. La perspectiva de género es algo que ha ido avanzando, afortunadamente, y visibilizándose de manera útil para la sociedad. Y por supuesto, la Universidad Veracruzana como el eje sustancial en el estado de Veracruz que se ocupa de la educación, debe tenerse a esta perspectiva de género como un eje transversal también respecto de los otros ejes rectores. Bueno, esta perspectiva de género se refiere a una posibilidad de atender aquellas diferencias que no permiten el avance adecuado de un género respecto del otro. Esto tiene que ver con la educación, Rocío. Si nosotros no pensamos en que la educación va a ser la gran transformadora de esta sociedad a partir del conocimiento, primero, después de la difusión de lo que la perspectiva de género implica, y tercero, el más importante, de lo que la acción implica en la perspectiva de género, entonces pues estaríamos en una situación de una nulidad de avance, ¿no? Cuando nosotros aplicamos la perspectiva de género como un quehacer cotidiano en el ámbito normativo que está previsto, ¿no? La perspectiva de género se encuentra dentro de la normatividad misma de la Universidad Veracruzana y que entonces es necesario ahora aplicarla. Quiero darte un ejemplo de estas circunstancias. Cuando yo ingresé como director de la Facultad de Derecho en el año 2014, una jovencita se acercó a la dirección, había sido mi alumna, y me comentó, fíjese, doctor, que yo tengo un acoso permanente por parte de un maestro. A este reclamo, en el proceso que se fue dando, se unieron otras dos y llegaron a ser tres personas. Entonces, iniciamos con la acción en el marco normativo que existe para lograr su expulsión. Fue una de las primeras acciones que se llevaron a cabo. Por tanto, esto no es solo que no lo voy a permitir, sino que no lo he permitido y seguirá continuando continuará esta circunstancia de no permitir una situación de acoso, de respetar a las personas en general, ¿no? Hay un código de ética que tiene también la Universidad Veracruzana que debe difundirse, debe entenderse de qué se trata cada uno de los conceptos contenidos en el código de ética, pero además aplicarse, Rocío. Ese es un aspecto que creo que sería importante. Se logró la expulsión de este maestro e incluso la rescisión laboral, ¿no? Y fue un ejemplo para que entonces pusieran de alguna manera atención las personas que tenían este tipo de conductas y modificaran esto, su conducta. Ahora, aquí estoy hablando de un plano punitivo, me acabas de hablar de un marco normativo, de un plano que tuvo que llevarse a ese extremo. No obstante, hay otra parte que tiene que ver con el tercer eje y que es un desarrollo en contextos de paz. La Universidad Veracruzana ha mostrado cómo ante graves crisis sabe responder de manera pacífica. Esto no quiere decir de manera débil, me estoy refiriendo a una forma de respuesta enérgica pero pacífica, sin contestar con agresiones, sí enérgicamente pero de manera pacífica. Y creo que una de las muestras más amplias que hubo
y que surgió del Consejo Universitario General como un acuerdo colectivo, fueron aquellas marchas que hubo en la universidad, ¿no? Que se establecieron algunas mesas de diálogo, en este caso con la legislatura, y que permitió que se llegaran a acuerdos, ¿no? Para tener lo que hoy es otro de los ejes que también están insertos, que se refiere a la autonomía financiera, ¿no? Entonces, tuve la posibilidad de participar en estas mesas de diálogo. De hecho, el Consejo Universitario General me nombró coordinador de estas mesas de diálogo con la legislatura. Y entonces, no es que solo esas mesas de diálogo hayan logrado los acuerdos, sino que fueron parte del quehacer que se desarrolló para llegar a esta posibilidad de arribar ahora, y esto también es importante, a una universidad veracruzana que iniciará el rectorado con un nuevo rector o rectora a partir de septiembre, el 1 de septiembre, con finanzas sanas. Y esto realmente es algo importante, porque teniendo finanzas sanas puede haber un mejor desarrollo de los objetivos que se tengan, Rocío. Sí. Qué bueno que tocó el tema de los recursos, ¿no? Porque es un tema importante en la Universidad Veracruzana, bueno, nada más en la Universidad Veracruzana. Todas las universidades públicas, generalmente el presupuesto de ellos es muy bajo. ¿Cómo le va a hacer para poder cubrir todas las necesidades Bien, de la universidad? está previsto lo siguiente. Tenemos unas dos, digamos, formas en las que se reciben recursos, una de orden federal y otra de orden estatal, ¿no? Y en el orden estatal, pues tenemos dentro de 2 años ya un 4% de los ingresos que en conjunto recibe el Estado, y esto es importante. No obstante, creo que no basta quedarnos en esto. Tendríamos que pasar al aspecto de generar recursos propios. Y entonces, bueno, pues ese es el punto, pero se preguntan cómo. Bien, la investigación, que este es un quehacer ligado con la docencia, porque a veces se habla de académicos e investigadores. Académicos son tanto los docentes como los que estamos frente a grupo, los que investigamos, y también están como académicos todos los artistas, y de eso hablaremos un poco más adelante como otra situación que me parece sustancial. Pero bueno, regresamos a esto. Si nosotros logramos esta vinculación con la sociedad y encontramos las líneas generales de la universidad para la investigación, trazando estas líneas generales, esto por supuesto sin que se vulnere el derecho de optar de cada investigador o investigadora a que investigue sobre lo que guste, pero poder insertar en estas líneas generales, entonces podremos ofertar a la universidad aquello que se requiere en sus entornos del desarrollo social, ¿no? Entonces, imagina, por ejemplo, la incidencia que pueden tener en el norte del estado, parte de la universidad, en el desarrollo del gasoducto o en el túnel sumergido en la zona de Coatzacoalcos, ¿no? O en el corredor transísmico, que está como un proyecto de desarrollo económico. Bueno, ¿cuántas licenciaturas se te antoja que entren en esto, no? Arquitecturas, ingenierías, química, biología, ciencias de la tierra, administradores, abogados, por mencionar las que se me vienen a la mente, ¿no? ¿Tendrá que ver la psicología con algo de esto? Por supuesto. Imaginen el desarrollo que en estas zonas y las atenciones para una salud emocional, psicológica y demás que se necesitarían, y muchas otras. Las difusiones de carácter artístico en las zonas, la posibilidad de vincularse con el desarrollo cultural de cada una de las zonas, atender a esta tercera raíz de la negritud, por ejemplo, en Veracruz, para poder tener un desarrollo, los corredores industriales que ya existen en Córdoba y Orizaba. Es decir, la inserción de la universidad podría generar una gran cantidad de recursos. Cuando hablo de gran cantidad me refiero a aquellas necesarias para lograr inicialmente que varios de estos desarrollos sean al principio al menos autofinanciables. El propio quehacer cultural, que no se trata de ir a vender la cultura, sino de colocar estas expresiones artísticas en las que la Universidad Veracruzana tiene niveles muy altos, pero que entonces podemos, digamos, definir
cuáles son los rubros y los aspectos en los que los ingresos deben dirigirse para poder tener este desarrollo, ¿no? Ahora, requiere también, y este es otro de los ejes que se tienen, la protección de estas invenciones, de estas investigaciones, de estas proyecciones. Leía hoy en la mañana que unos jóvenes de un instituto habían logrado un premio relativo a la petroquímica. Bueno, esto, dependiendo de lo que sea, cuál sea lo que obtuvieron, habrá que, entre otras formas, buscar la forma de protección y que podría ser a partir de el registro de patentes. Cuando se tiene una patente, entonces existe la posibilidad de protegerla, de garantizar que la oferta que se haga tenga un arraigo de protección jurídica para poder tener la obtención de los recursos. Ujú. Ujú. Bien, pues ya para terminar la entrevista, ¿le Gracias. gustaría concluir con algo? ¿Cómo no? Impulso al arte. Ese es otro de los puntos que creo que es sustancial. El desarrollo integral de los seres humanos y por tanto la educación integral requiere de una posibilidad de este desarrollo personal y en el ámbito del arte, que es por supuesto una forma de mejor desarrollarse, y la otra en lo relativo al deporte. Entonces, bueno, habría muchas más cosas que platicar. Sin embargo, de verdad agradezco mucho que hayas estado en esta ocasión para poderme entrevistar. Muy amable. Al contrario, doctor, muchísimas gracias por haber participado en esta charla aquí en Trasfondo Político. Le Gracias. agradecemos y también al público. De esta manera concluimos Trasfondo Político. Gracias por habernos acompañado. Gracias, doctor. Gracias a ti, Rocío.